con tanta cosa dando vueltas. Lo primero que tengo para ofrecer de vuelta es esto. Acá tenemos este pequeño mapa muy simple donde nos muestra dónde está este Dios, el Dios que hemos creado los humanos con la dualidad. Ahí es donde yo planteo que el mundo es polar, que la existencia es polar, que sin polaridades no hay movimiento y sin movimiento no hay existencia. Se necesita movimiento, movimiento de la energía. Y eso es así. La existencia es polar y no hay forma de que no lo sea. Porque si no dejaría de ser existencia y estaríamos en una suerte de quietud de la nada. Una suerte de quietud de la nada, que es una quietud que inclusive está más allá de la quietud de la quietud. La quietud de la no existencia, donde nada se mueve porque nada existe, porque la nada es nada. Entonces, sin duda que para que exista existencia existen polaridades, pero esas polaridades no tienen carga de valoración. No hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Esto, de lo bueno y de lo malo, nace de la idea de un Dios colocado acá y un Satán colocado acá, y una luz colocada acá y una oscuridad colocada acá, y una luz o un Dios que tiene que luchar todo el tiempo contra ¿qué? Contra un Satán o lo oscuro, donde lo bueno tiene que luchar contra lo malo todo el tiempo. Entonces, de esta forma, esto no se puede confundir con esto, porque son cosas absolutamente diferentes y opuestas y están ahí, como ya lo hemos visto. Entonces, mientras esto se sostiene, esto que es auténtico, acá veíamos en Dios estaría lo moral, lo bueno, lo correcto, lo positivo, y en Satán estaría lo inmoral, lo malo, lo negativo, con esa carga de valores valorativa. Entonces ahí es donde se arma la historia de que esto va a generar lucha toda la vida. Porque acá hay una oposición permanente, donde no es posible que Dios vaya a existir alguna forma de posibilidad de entrar a reconciliarse con Satán. Son polaridades irreconciliables y opuestas de por y para siempre. Y esto es para mí la dualidad, algo que solo se crea en la mente neurótica del humano. ¿A través de qué? De una enorme disociación. ¿No? Entonces lo auténtico no puede bajar. Porque se encuentra que si esto es una chimenea, cuando baja acá, esta polaridad genera una tensión tan grande entre Dios y Satán, que acá es como que no se pudiera bajar, porque esta tensión hace que acá no se pueda bajar. ¿Ah? Entonces, supuestamente acá podría haber este otro Dios, pero este otro Dios es amoral.
¿Qué quiere decir que es amoral? Quiere decir que es anterior a toda concepción moral o inmoral. Inmoral denota falta de moral, pero amoral es anterior de toda concepción moral. Por lo tanto, este Dios tiene una cualidad de inocencia que no puede generar cosas, ni malas ni buenas. Pero cuando venimos acá, está todo esto, están todos estos programas, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo luminoso, de lo oscuro, de lo positivo, de lo negativo. Entonces, en el video anterior, el testimonio 5, este vendría a ser el testimonio 6 de mi cuarentena y la última, una de las preguntas que me hizo más de una persona es que cuando yo me esforzaba y me desesperaba por despertar gente, estaba creyendo que lo correcto era el despertar y estaba colocada acá, y que seguir dormidos estaba acá. Esto es muy sutil, porque para mí no había una carga moral. No había una carga moral de que el que no quiere despertar es malo y el que quiere despertar es bueno. Había una desesperación que era mía y que venía ¿de dónde? Venía de acá, venía desde este lugar que nosotros ya vimos que esto viene ¿de dónde? Esta carga viene ¿de dónde? De un pasado traumático. Y que todo esto es un invento que tiene que ver más con ¿qué? Todo eso tiene que ver mucho más con fantasías compensatorias que se crean para evitar tocar esto. Pero entonces, no había en esa actitud mía un querer pensar que los que estaban correctos eran los que despertaban y los que no despertaban estaban incorrectos. Había una desesperación que venía de mi propio trauma. No tenía que ver con un juicio moral. Venía de una programación que venía de mi propio trauma. Eso que les planteo en algún video, que mi bebé que nació a cráneo, o sea, sin cabecita, mi bebé de alguna forma representó en esta existencia la historia de un antepasado que 9 generaciones atrás murió aplastado por una roca volcánica, y que siendo yo chica, esa historia que quería abrirse y verse para desprogramar de ahí para adelante a todo el sistema familiar, de un terror a las catástrofes. Bueno, lo que yo traía desde acá era ese terror a las catástrofes, que sin duda ese terror a las catástrofes contaminaba esto cuando quería bajar, era contaminado, ¿no? Esto al empezar a bajar era contaminado. ¿Por qué? Era contaminado por esto. Y entonces había una bajada contaminada, y esa bajada contaminada era inauténtica. Al estar contaminada, esta bajada era inauténtica. A partir de lo que planteé en el testimonio 5, donde empiezo a darme cuenta que toda esta huida desesperada de la erupción volcánica dejó en mí esa suerte de terror a las catástrofes, ¿no?
y empiezo a encontrar una paz profunda, ¿no? Que creo que está siendo la ganancia más importante de esta cuarentena, donde como en el testimonio anterior, voy permitiéndole a cada una de esas Silvias que desde muy niñas ya venían con esta carga de trauma, ¿no? Y les voy permitiendo que descansen y que descansen. Entonces ya esta contaminación que tenía que ver con la desesperación, empieza a remitir. Y entonces esto que venía al contaminarse acá empezaba a ser, se volvía inauténtico porque estaba contaminado, interferido, y a partir de la interferencia, interferido por el trauma y a partir de la interferencia, contaminado, y se volvía inauténtico, si bien la estructura de lo que se estaba bajando era auténtica, pero al contaminarse se volvía inauténtica, sin carga moral. ¿Se entiende? No había una carga moral. Ay, estos son demoníacos, estos que no despiertan son como el demonio, hay que matarlos a todos los que no despiertan hay que matarlos o con una carga de desprecio hacia los que, ¿se entiende? Con una carga de desprecio hacia los que no despiertan y una carga de aprecio hacia los que despiertan. No, sin duda que los que yo iba sintiendo que iban despertando y que me acompañaban en este despertar que recién comienza, todos estamos empezando este despertar, este cambio de paradigma y cambio de lógica que despiertan, sin duda hay como una sensación de alivio, de expansión, de alivio. Pero lo que no había nunca era una situación de carga moral y de pensar que a todos los que no despiertan hay que eliminarlos, hay que despreciarlos, hay que menospreciarlos. ¿Se entiende? La polarización acá habla de que esto tiene que luchar contra esto. Esto que vendría a ser anteriormente, ahora lo conocemos como futuro fantaseado. Todo hermoso, todo correcto, todo positivo, todo santo, todo sagrado, todo maravilloso. Y esto como, ¿no? Lo satánico, lo oscuro, lo horrible, lo incorrecto, lo defectuoso. Todo eso, ¿se entiende? No había una carga de este tipo. Tiene que ver con los niveles de carga. Había más bien un nivel de desesperación. ¡Caramba! Había una desesperación que venía de acá y que terminaba contaminando esto. Entonces ahora empieza un proceso, para mí, y que tiene que ver con esto, con que de alguna forma lo inevitable es inevitable. Ahora, si no hubiese estado esa fuerza errónea que hubiese estado todo el tiempo atrás mío, generándome toda esa carga, ¿yo me hubiese movido? Ahí está donde el error se vuelve funcional. Si yo no hubiese tenido ese estado de desesperación, ¿yo me hubiese movido? ¿Cuánto necesité de ese estado de desesperación para ponerme en movimiento? Si yo hubiese concebido, está todo bárbaro, siempre todo tiene que ser y todo va a ser lo que es. Y todo, sí, lo inevitable es inevitable y yo no puedo hacer nada. ¿Hubiese hecho algún movimiento yo? No hubiese hecho ningún movimiento. Hubo un error que estuvo haciendo de motor.
y que puso una cantidad de cosas en movimiento para llegar a lo que yo llamo el punto de no retorno. ¿Se entiende? Imaginemos que es un puente, una orilla y otra orilla, y en este puente acá está el punto de no retorno. El punto de no retorno implica que si tú estás acá, te resulta mucho más fácil ir ahí que venir para acá. Pero acá puedes volver para atrás sin ningún problema. Entonces, eso fue un motor que a mí me ayudó. Esa desesperación que venía como una carga de trauma y que venía del error, fue necesaria para que, en lo que fuere, yo pasara este punto de no retorno. De alguna forma yo lo muestro también como con el tobogán. Y sube, y sube, y sube, desesperadamente sube, y sube, y sube, desesperadamente sube. Hasta que después, ¿qué? El proceso sigue. Es como, digamos, esa historia de llegar al 50% más 1. Al llegar a un nivel de carga de un 50% más 1, la descarga sucede. Pero yo necesité de todo esto, esta cosa de desesperación, de despertar, despertar, despertar. Despertar, tengo que despertar para ayudar a despertar y tengo que mover. Parecía que yo tenía que despertar a todos los millones de personas que habían en el universo. Yo decía que no, que bueno, que a ver, voy a despertar a los que se acercan. No, yo de verdad me creía que tenía que despertar a todo el universo. En alguna fantasía muy loca y muy oculta que me costó muchísimo darme cuenta. Porque en mi discurso era, bueno, yo voy haciendo el aporte, voy aportando el granito de arena que puedo aportar donde puedo. Y eso era el discurso que yo hacía y me resultaba muy creíble. Ahora cuando después empiezo a ver de verdad esa carga de desesperación y dónde estaba puesta la carga de desesperación, por favor despiértense. Eso que yo digo con mi realidad económica. Yo gasté $4.000 en editar un libro. Y en algún momento tuve la fantasía de que ese libro fuera un bestseller y se vendieran millones. Se vendieron 500. Entonces ahí es donde de alguna forma, si yo empiezo ahora a permitir que cada una de esas Silvias, de las 66 Silvias que me aparecieron en el sueño de la derivación nocturna, una por cada año, por cada vuelta al sol que di, y pudiera acogerla en mi corazón a cada una de esas Silvias y darles el alivio, la contaminación de esto con esto va a empezar a desaparecer. Y esto, en vez de venir contaminado y convirtiéndose en auténtico, se va a ir autentificando, se va a ir genuinizando. Lo que va a bajar se va genuinizando. Porque lo inauténtico se empieza a generar acá cuando esto que está bajando se contamina por estas dos vertientes. Vienen estas dos vertientes, ¿no? Y de acá viene esta historia, la desesperada necesidad, de huir del volcán, la desesperada necesidad de salvar a la humanidad, desesperada necesidad de huir al volcán, desesperada necesidad de salvar a la humanidad vendiendo millones de libros.
Y que eso quizás pueda suceder, porque hay gente que vende esa cantidad de libros. Pero sin la carga de expectativa, eso se puede ir dando, si se tiene que dar, y no es ni mejor ni peor, es. Tenemos la idea de que si se vende mucho más, eso es más exitoso. Si llegamos a más gente, eso es más exitoso. Y entonces ahí viene esto, que para mí es bien importante. Que es la historia del proceso. Lo que yo voy entendiendo como proceso. ¿No? Yo vengo, ¿no?, generando proceso, ¿no? Y este proceso que vengo haciendo va a tener dos caminos. Este proceso va a tener un camino abstracto que va a ser, que va directamente, ¿qué?, a nutrir la masa crítica. Y va a tener otro que va a ser ofrecer a una persona particular, ¿no?, a un individuo. Yo voy a ofrecer cosas a este individuo. Pero esto que va yendo a la masa crítica va a ir cayendo a su tiempo a otra cantidad de individuos. Entonces, nada de lo que es nuestro proceso se pierde. El tema es que esto va a ser progresión aritmética. 1 más 1 más 1 más 1, 2 más 2, 6 más 6, 3 más 3, 4 más 4. Y esto va a traer una programación, esto va a ser exponencial. Pero esto se entrega a la masa crítica, al campo de la masa crítica. Y acá, en el campo de la masa crítica pasa lo mismo. Cuando a nivel del quantum energético, no la cantidad de personas, sino el quantum energético, al que lleva la masa crítica. Cuando la masa crítica llegue a un quantum energético de un 50 más 1, esto cae como lluvia. Al principio quizás va cayendo 1, 2, 3. Pero en el momento en que esto llega al 50 más 1, al 50% más 1, de carga energética de transformación, esto llueve solo y llueve a raudales. Porque pasa lo mismo que habíamos visto recién con el tobogán. Entonces está bueno que de alguna forma este proceso yo lo pueda ir aprovechando y lo pueda ir compartiendo con uno, con otro, ¿no? Con otra persona, con otro individuo, con un grupo. Pero lo más importante va a ir acá. Y cada una de las resignificaciones y las reconfiguraciones va a seguir procesando acá. Digamos que la masa crítica sería como una gran olla alquímica, donde se está procesando o se está como se está es como un proceso global que une y reconfigura todos los procesos individuales. Entonces yo quería un poco esto, ¿no? Que esto es importante.
ese trabajito de que uno puede hacer, y en ese intercambio uno comparte el proceso con el otro y el otro también comparte, porque este también no es un tarado que está ahí, oh, no sé nada, venía a iluminar, no, este también está en lo mismo, él está en su propio proceso también, ¿no? Y aquí hacemos un intercambio. Porque no es que este otro al que yo le estoy dando, este otro al que... No, acá hacemos un intercambio. Que será un intercambio diferente de acuerdo a cómo sea cada uno. Entonces, yo estoy sintiendo que en este momento para mí empieza una etapa diferente. Porque como les decía, algo de esa contaminación empieza a desaparecer. Y es como empezar a esa desmantelación. Porque bueno, porque terminó siendo que el tsunami que yo sentía atrás mío, y el tsunami que yo sentía atrás mío, que creía que era esto que está ocurriendo, y en realidad había una contaminación de ese tsunami que venía atrás, con el volcán que se venía atrás atrás de lo que, atrás de los antepasados que huían ¿se entiende? El tsunami que está ocurriendo venía ahí atrás. Pero ese tsunami que venía atrás y que de alguna forma lo vi desde niña, en esas visiones que tenía, lo vi en la búsqueda de visión, lo vi en rezos chamánicos de tabaco, lo vi en temazcales, lo vi en muchos lugares. O sea, en lugares donde yo me dispuse a ver, con dispositivos que permiten que la mente racional se detenga y permite que baje información de otro lugar. Pero la desesperación no venía de ese tsunami que viene de atrás. Porque si ese tsunami tiene que arrasar conmigo y me tiene que... Y bueno, será lo que tiene que ocurrir. Será lo que tiene que ocurrir, punto. Pero ahora, en este momento, es otra cosa. Porque hay una parte mía que siente que llegó al 50+1. Y que ahora yo no necesito de la desesperación. No necesito de la desesperación de ir despertando gente. Porque la desesperación de lo que viene de atrás era un programa que venía de mis ancestros grabado en mi ADN, mis ancestros queriendo huir del volcán. Y eso se contaminaba con mi desesperada necesidad de que todos pudiéramos huir entre comillas, de ese tsunami que tiene que ver con el colapso mundial. Y de ese colapso mundial, yo no tengo que rescatar a nadie. Ni tengo que huir de ese colapso mundial. Entonces, con respecto a ese colapso mundial, hoy con los instrumentos que tengo y con la capacidad que tengo hoy, bueno, puedo permitir que eso venga. Y entonces hay un proceso de descontaminación de eso auténtico, que puede volverse más auténtico para bajar al descontaminarse del trauma. Esto me pareció que era lo último que yo necesitaba como para cerrar estos testimonios de la cuarentena. Y decirles que lo próximo que voy a hacer, pero todavía no tengo claro cuándo, me parece, porque ya vimos que decimos algo y
Después eso se da vuelta y se va quién sabe para dónde. Pero hay mucha gente que me ha pedido que yo pueda compartir el libro que escribí. Y se me ocurre que algo de lo que voy a hacer va a ser eso, va a ser grabar videos con partes del libro y partes del libro que a lo mejor las voy a reconfigurar en el momento actual, porque a lo mejor yo siento que hay muchas cosas que sigue vigente, pero hay otras cosas que no están vigentes ya en ese libro. Y siento como la necesidad de eso, ¿no? De compartirlo porque hay gente que me lo ha pedido. Con aquellos que me lo han pedido, porque yo he hecho referencia a ese libro y lo que conté sobre Victoria y cómo fue la situación, y como muchas de las cosas que se siguen viendo, que sigo viendo, yo ya las había escrito ahí. Entonces pienso que es una buena tanda de videos lindos que pueda poner ese libro en videos, leyéndolo y dándole un empujoncito para que pueda ir a personas que me lo han pedido. Entonces, bueno, lo que yo quiero, hay mucha gente que solo piensa que la historia está en hacer este trabajito aritmético de persona a persona, o de pensar que de alguna forma en lo presencial se puede hacer. Y a lo mejor se puede hacer a una persona, a un grupo de personas. Pero siempre somos nosotros que vamos dándole a una persona, a un grupo de personas, que pueden ser 5, que pueden ser 20, que pueden ser 10, que pueden ser 50.000, que pueden ser 100.000, no importa. Pero es un persona a persona. Acá no. Acá yo entrendo acá y esto baja donde tiene que bajar. Una de las cosas que he estado sintiendo estos últimos días, y me parece interesante poder también dejar esto último, ha sido que he trabajado sobre la exploración de los miedos. Y en la exploración de los miedos, esto tiene que ver con conciencia tierra. Creo que es bien importante tener en cuenta que esto tiene que ver con conciencia tierra. A, B, C. A ver. A. Centro de la Tierra. B. Siguiente capa de la Tierra. C. D. E. Y F. ¿No? Voy a poner acá. Esta sería la B. Esta sería la C. Esta sería la D. Esta sería la E. Y este sería la F. Y este sería el punto G. O G. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiero aclarar que para nada este punto 7 refiere al punto 7 del esquema de Alejandra Casado que yo uso siempre. Esto es todo dentro de la Tierra. Esta es la superficie de la Tierra. ¿Está? Esa es la superficie de la Tierra. ¿Está?
Y esto sería el límite de la atmósfera. Quiere decir que todo esto tiene que ver ¿con qué? Con capas de la conciencia de la Tierra. Esto es como ubicarse acá, en el borde de la atmósfera, donde después empieza un espacio, digamos, intergaláctico. Hasta acá es Tierra. Es esta capa de la atmósfera que también es una capa de la Tierra. Acá está la superficie de la Tierra, donde acá tenemos el reino animal y el reino vegetal, como les hemos llamado, reino. Entonces, lo que yo les voy a contar lo que yo vi. El ejercicio en general que yo ofrezco es poder imaginar que una persona que está situada acá, puede imaginar que empieza a penetrar estas distintas capas, como si se hiciera un pozo, ¿no? Como si se curvara acá y se hiciera un pozo y empezara a penetrar, ¿no? Hacia abajo, observando las distintas capas de la Tierra y cómo sería, qué sería lo que se podría experimentar. Yo les digo, la primera vez que hice este ejercicio de exploración de los miedos, lo que me pasó a mí. Cuando me sentí acá, en esta fase, en este espacio E, yo, persona humana, sobre la faz de la Tierra, entré acá y en las paredes del pozo vi todos los fantasmas de todo lo no elaborado por todas las generaciones anteriores. Como si todo lo que se vivió acá arriba, generaciones de generaciones, por ser denso, hubiera sido ¿qué? Absorbido por esta capa de la Tierra. Al ser denso fue como absorbiéndose, ¿no? No quedó flotando por acá, sino fue absorbido por esta capa de la Tierra. Y entonces todo esto que fue absorbido por esta capa de la Tierra, porque al ser más denso bajó, yo lo veía, ¿no? Si yo me hubiese ubicado acá, en este fondo, sentada acá, ¿no? Sentada acá, yo veía todo eso en las paredes del pozo. Todos los fantasmas de todo lo que ocurrió. Desde el mismo momento en que el humano se empieza a poner la corona y se cree superior al reino vegetal y al reino animal. Y a partir de ahí empieza a generar toda esta historia de los valores, y entonces yo tengo que ser más bueno y mejor que todo el resto de la naturaleza, ¿no? Y ahí empieza todo este proceso. Bueno, eso fue lo que yo vi acá. Todos los fantasmas que me aparecían, como si las paredes del pozo fueran una pantalla de proyección de un cine cilíndrico, así que miraba para todos los costados y lo que veía era los siglos y siglos de tragedia humana que todavía no habían sido, que generaron tanto trauma y que todo eso no se había podido procesar. Cuando bajé a esta parte, a la capa C,
En esta capa C, sentí muchísima inquietud. No les voy a decir que era la misma desesperación que me viene de mi trauma transgeneracional. No, era como una inquietud y también era como una asfixia. Era como si la Tierra, por todo lo que se había densificado esto con la energía de trauma, la Tierra no pudiera respirar. Inquietud y asfixia en esta capa C. A ver, A, B, C, D. Perdón, la capa D. En la capa D sentía eso. Asfixia. Muchísima asfixia. Cuando bajé acá, a esta capa C, lo que sentí fue tristeza. Era como si yo recibiera tristeza. Acá yo recibía memorias de asfixia de la Tierra. Acá yo recibía memorias como una sensación de tristeza. Era como yo lo podía traducir. Acá lo que recibí fue, lo que yo sentí acá, fue una especie de observación, ¿no? Cuando me coloqué acá, lo que sentí fue una especie de observación expectante. Y lo más importante empezó a suceder acá. Ahí estaba en una paz y en una armonía total. Era como que acá yo me sentí una partícula en el mismo centro de la Tierra, fundida con ese centro fundido de la Tierra. Y éramos todas partículas que estábamos todas formando formamos parte del núcleo fundido de la Tierra. Estábamos todos fundidos. Entonces, en esto, que fue lo que yo pude percibir esa vez, y que de alguna forma yo puedo plantear que este ejercicio se puede hacer, porque yo puedo poner una hoja A4 para G, una hoja A4 para F, una hoja A4, no puedo poner una hoja A4 para cada uno de estos, y puedo ver lo que se puede ir produciendo, lo que la Tierra me puede ir contando, que va sintiendo en cada uno, que ella, que es lo que yo puedo percibir como antena de lo que está ocurriendo. Cuando llegué acá, sentí esa paz. Entonces quiero decirles, en otro trabajo, en otro momento, que también tenía que ver con esto, que yo empecé a decir simplemente, me fundo con la tierra y permito que la tierra me refunde. Empecé a decir eso. Y empecé a decir que la vibración de esas palabras fuera entrando primero por cada rincón de mi cuerpo, a cada célula, y después más profundo, que me fuera penetrando por todos los rincones. Me fundo con la tierra y que la tierra me refunde. Y había una persona que me estaba representando, una amiga querida, que me estaba representando, y que acá arriba sentía como un feto, un estado de conciencia fetal humana, ¿no? Pero este feto estaba como la superficie de la tierra, estaba como llena de esa conciencia fetal humana narcisista, que le dejaba poco lugar al resto de los animales, ¿no?
Y luego lo que fue pasando es que esto, mientras yo iba diciendo esa frase, me permito fundirme con la tierra y que la tierra me refunde, esto se empezó a volver como un bichito bolita, como decía mi amiga, un bichito bolita, un bichito de de la humedad. Y este bichito empezó a bajar cada vez más, haciéndose cada vez más chiquititito, más chiquititito, más chiquititito, más chiquitito, hasta formar ahí en el centro una partícula roja, formando parte de infinitas partículas rojas. Pero partícula. ¿Qué diferencia tiene la partícula? Que la partícula se va a particularizar. La onda no. La onda se va a expandir. La partícula se va a particularizar. Entonces el tema es que cuando yo empecé a sentir este descanso profundísimo de ser una partícula que se fundía con la Tierra y que permitía que la Tierra me refundara, pude observar cómo cada una de estas partículas podía empezar a particularizarse, un poco lo que en psicología se llama el proceso de individuación. Pero el tema es que todas estas partículas empezar a particularizarse, ellas sabían que seguían unidas por una suerte de cordones que yo los visualizaba rosados. Cada partícula se particularizaba, o sea adquiría, manifestaba su particularidad. Pero si bien cada partícula manifestaba su particularidad, cada partícula sostenía lazos o cordones de conexión con las otras. Algo que el humano pierde y se desconecta. La otra cosa importante en este juego es la mirada desde acá. ¿Cómo se puede mirar? Que es lo que se ha llamado la mirada del águila o del cóndor. Este observador que puede mirar desde acá, pero que puede mirar desde todos los lugares alrededor de la Tierra. Hay una canción chamaica, mirando como el cóndor, tan alto, rodeando el planeta. ¿Se imagina? El cóndor que es capaz de, la mirada del cóndor que es capaz de mirar todo el planeta de distintas perspectivas. Este que mira desde acá puede mirar todo eso, ¿no? Y puede tener una perspectiva bien diferente. Y entonces puede ver esto. Cuando me coloco en este observador, todo en conciencia tierra, esto está todo dentro de conciencia tierra, vuelvo a decirte, punto 7, no tiene nada que ver con el otro punto 7, ¿no? Que tiene que ver con ese otro lugar, ¿no? Que vendría a ser un punto fuera de la existencia. No, esto está dentro de la conciencia tierra. Son cosas diferentes, complementarias pero diferentes. Entonces estas partículas cuando van saliendo, ¿no? Cuando van saliendo, en este permitir que nos refundemos, empezamos a darnos cuenta que no es cierto que estemos desconectados los unos de los otros, que estamos todos, que todas estas partículas, si bien nos vamos particularizando, en esta particularización estamos todas interconectadas. Es como las células del cuerpo, están todas interconectadas y están particularizadas de alguna forma. No es lo mismo una célula del corazón que una célula del hígado, se van particularizando y se van nucleando por particularidades también. Pero no están separadas. Y eso es una de las cosas que como humanos hemos perdido. Entonces este proceso de fundirme con la tierra
que es como permitirme recordar que eso me sucedió y permitir que eso en un cierto nivel, reexperimentar eso que en algún momento me sucedió y permitirme, la idea de volver acá y volver a renacer, ¿no? Sentirme que me puedo fundir ahí y recordar lo que era estar fundida ahí. Porque esa memoria está en mi cuerpo. Y lo que es este proceso de particularización o individuación, donde la partícula se particulariza, pero en ese particularizando se va separando pero no desconectando. Esta partícula se separa de esta, pero no se desconecta. Separarnos sin desconectarnos. ¿Cómo es posible que podamos recordar que si bien nos vamos separando, no nos vamos desconectando? Que separarse y tomar distancia no es desconectarse. Que la desconexión en realidad no es posible. Uno puede olvidarse de la desconexión y negarla, pero que de alguna forma uno la olvida y la niega, no quiere decir que esta desconexión exista. Esta conexión existe siempre. Sufrimos como negro, porque me dejó, ay, qué horrible me dejó, y se fue, y esto y lo otro, y dejé el país y me fui para acá, y sufrimos como locos, porque no, creemos que separarnos es desconectarnos. Y es cuando empezamos a darnos cuenta que podemos separarnos, porque para nuestra particularización necesitamos separarnos, y necesitamos el oxígeno para poder respirar y reconocer nuestra particularidad, ¿no? Y saber que de alguna forma cada uno tiene derecho a esa separación y a ese oxígeno que haya que esta particularidad mía sea diferente a la de este y a la de este y a la de este, y que en algunos momentos entramos, ¿no?, en una instancia de contacto, pero que para crecer tenemos que separarnos, lo que habíamos dicho, contacto y retirada. Tomar distancia y separarnos no es desconectarnos. No nos desconectamos ni en el amor, ni en la indiferencia, ni en el odio. No hay nada que nos desconecte. Hay un invento en nuestra mente de creer que nos desconectamos, pero la desconexión es imposible. Sí es necesaria la separación, porque estas partículas para particularizarse tienen que ¿qué? Tienen que abrirse, tienen que tomar distancia, tienen que sentir que hay oxígeno, ¿no?, que hay algo del aglutinamiento que había acá adentro, hay algo de ese aglutinamiento que tiene que, ¿no?, y que ahí podemos respirar, y que no podemos estar desconectados, que la desconexión es un invento que tenemos nosotros en la mente. Entonces ahí algo diferente empieza a pasar. Podés estar solo sin ningún problema. Y podés vivir una cuarentena dándote permiso para tu particularización, sabiendo que no hay forma de que te desconectes del otro. Que no hay cuarentena que te desconecte de ningún otro, ni de ninguna otra cosa, ni de ningún lo otro. Que la existencia, y no solo acá en la Tierra, sino más allá, todos los elementos de la existencia mientras existen están interconectados. Acá un poco más concreto, lo que tiene que ver con la conciencia Tierra y con elementos correspondientes a la Tierra y la interconexión con ellos. Entonces esto era un poco lo que quería, ¿no?, plantear, ¿no? Yo puedo estar solo en mi casa y puedo aprovechar esta cuarentena para
conocerme y ver mi proceso de particularización, donde me puedo acercar al otro y el otro va a tener su proceso y su particularidad, muy diferente a la mía. Y puedo tomar de lo que el otro me da lo que me resuena y dejar correr lo que no me resuena. Pero yo estoy en mi proceso, una partícula que se está particularizando y que puede tomar aportes de todo el resto de las partículas, pero el proceso de particularización es mío. Y que en esta cuarentena me voy particularizando. Las cuarentenas necesarias en las parejas, las cuarentenas necesarias en la amistad, las cuarentenas necesarias con los hijos inclusive a veces un poco más, porque es necesario que haya un oxígeno, ¿no? No sé si un poco más o un poco menos, no tengo ni idea. Ahí estoy agregando algo que no lo tengo muy claro. En realidad todas estas partículas necesitan, para particularizarse, sentir que podemos respirar, que podemos tomar distancia y separarnos, pero que esa separación no implica de ninguna forma desconexión, que la desconexión es un invento del humano, que solo está en la mente humana, que eso no ocurre, ni puede ocurrir, ni va a ocurrir jamás. Y que no nos desconectamos nunca. Y no nos desconectamos de las antenitas vivas, que siguen vivas como nosotros, y tampoco nos desconectamos de las antenitas no vivas, o sea, las personas que ya están acá funcionando en nuestro entorno como antenitas no vivas. Llamémosle almas desencarnadas o campos de conciencia pura, no importa cómo le llamen. Bueno, esto es lo que quería decir hoy, como este proceso, este último testimonio de aprovechar esta cuarentena para que esta partícula pueda hacer su proceso de particularizarse, a ver si en vez de ser este feto de conciencia narcisista que parece que lo va a rozar todo, puedo convertirme en un elemento más hermanado con todos los otros elementos, ¿no?, de la Tierra, ¿no?, y emparejado con todos los otros hermanos vegetales y animales. Sin duda lo mineral está en todo, en todas estas capas, ¿no? Pero lo vivo, o como le llamamos nosotros, lo vivo, está acá. ¿Por qué? Porque en los temazcales, donde se produce esa profunda sensación de fundirse con la tierra, ¿por qué es posible esa profunda sensación de fundirse con la tierra en un temazcal? ¿Y por qué se dice que un temazcal es una ceremonia que te permite llegar al útero mismo de la madre tierra, que sería este? Porque en el temazcal se ponen piedras de lava. ¿Y las piedras de lava de dónde vienen? De profundidades. De profundidades que inclusive no se sabe de dónde. Entonces esas piedras de lava traen la memoria de lo que es estar en el núcleo fundido de la madre tierra. Y realmente un temazcal te lleva a esta situación, te lleva a esto. Te lleva a la sensación de entregarte y sentirte partícula, formando parte de todo eso, en un estado de una paz neutral, profunda. Una paz que ahí está vacía de todo lo expectante que había acá. Acá no empieza a haber una observación. Hay una neutralidad, pero ya hay una expectación. Acá no.
Este estado es el que nos lleva un temazcal. A este estado es al que nos lleva generalmente un temazcal. Y esa es la función de un temazcal, llevarnos acá. Por eso se habla que en el temazcal se visita el útero mismo de la Madre Tierra y que un temazcal te permite llegar acá y volver a salir. Y lo más fuerte es que cuando tú salís de un temazcal y vas saludando a otras personas, tú te das cuenta que tú sos tú y el otro es el otro. Y sin embargo, esta conexión, la memoria de esta conexión se siente clarita. Bueno, ¿cómo es darse permiso para vivir esto? Simplemente consentir que soy una partícula, que puedo en ese viaje de entrar en este pozo, ir tan profundo, de permitirme ir hasta acá, ¿no? Ir bajando por ese, ¿no? Es como si esto fuera el canal de parto, que yo lo camino al revés. Y como que cada uno de estos fueran canales de parto. Imaginemos, este es el canal de parto mío, ¿no? Es mi canal de parto. Este es el canal de parto de otra persona, ¿no? Cada uno. ¿Cómo es caminar este canal de parto a la inversa? Volver al útero de la Madre Tierra. Y después permitirme fundirme en ese núcleo de la Madre Tierra y después refundarme. Y en este refundarme, recordar esta profunda interconexión. Que por más que nos separemos, nunca nos desconectamos. Bueno, esto es un poco lo que yo siento dar como este testimonio número 6 de mi cuarentena. Y por ahí es donde voy a estar estando. Y no sé si va a haber algo más o no. Pero ya les decía que hay gente que me ha pedido que comparta mi libro de alguna forma. Y se me ocurrió empezar unas lecturas sobre mi libro. ¿Ah? E irlas grabando y ver qué pasa. Bueno, gracias por estar por ahí. Ya les digo, es rarísimo, hay videos que tienen 300, 200, 300 visitas, hay otros videos que tienen 20, 30, 15, 18, 60, 80. Y he estado intentando ver qué es lo que hace que en unos hayan una cantidad de visitas, qué es lo que ha hecho que a unos haya llegado, o unos videos lo haya visitado más gente y a otros menos. De todas formas se nota que bueno, que mi capacidad de llegada, por lo menos en ese camino de lo cuerpo a cuerpo, de lo que es a través de, o ese camino que pareciendo indirecto en realidad es directo, porque no es mediatizado por la masa crítica. Bueno, parece que yo ando por ahí llegando a 200, a 300, a 400, a 500, como en el libro que leí. Parece que la tarea más importante es lo que yo puedo ir volcando en la masa crítica para que la masa crítica después haga llover sobre quién sabe quiénes, ¿no? Pero sabemos bien que cada cosa que hacemos, cada cosa, cada elemento del proceso que nosotros hacemos va a nutrir a la masa crítica o sí o sí. No hay forma de que nos podamos escapar de que cada una de las cosas que nosotros procesamos queden encriptadas en nosotros. Todo va a la masa crítica, ¿no? Entonces eso me pareció que era algo de lo que yo quería comentar en este momento y en este último testimonio
de cómo yo estoy viviendo este proceso, ¿no? De volverme a sentir partícula fundida en el centro de la madre tierra y poder vivir este proceso de particularizarme, separándome de los demás y sabiéndome profundamente interconectada. ¿Tá? Y sabiendo que en esa separación ocurren fricciones, fusiones, fricciones, fusiones, fricciones, fusiones. Es como yo digo, como las olas del océano. Las olas del océano se alejan y se acercan, se alejan y se acercan. Entran en fricción y luego fusionan. Entran en fricción y fusionan. Entonces esto acá, que se va separando para particularizarse, también tiene, ¿no? ¿No? Es como si encuentros y retiradas. Y algunos a lo mejor tienen encuentros y retiradas muy abstractos, pero existen. Bueno, hasta el próximo y no sé qué va a pasar. Ya les digo, la idea que tengo es esa de poder empezar a grabar mi libro por capítulos, un capítulo quizás por video, pero ya vieron cómo es. Uno propone, el desdoblado propone, el doble observa todo el proceso, pero hay una cosa más allá. Hay algo más allá que será ese origen que de última es el que termina viendo cuál es el algo que empuja de allá, cuál es esa nada que quiere ser, que hace un empujón a un algo para que ese algo baje. No tengo ni idea cuál va a ser el algo que va a bajar a través de mí, ni idea. Bueno, hasta la próxima.